tardes a todas y todos los que están en línea participando de ese importante congreso que está siendo realizado en la Universidad Técnica de Manabí. Hoy tengo el placer y la alegría enorme de estar presentando a el querido amigo José Fernando Patiño Torres. José Fernando Patiño Torres es doctor en educación por la Universidad de Brasilia, magíster en psicología cultural y psicólogo por la Universidad del Valle, Colombia. Es también coordinador adjunto de la Facultad de Psicología Escolar y el Desarrollo de la misma universidad. Profesor del programa de posgraduación en comunicación y sociedad de la Universidad Federal de Tocantins, profesor de la especialización en terapia de familia y de pareja en la Pontificia Universidad Católica de Goiás, la PUCI de Goiânia, y profesor del programa en psicología en el nivel de maestría y doctorado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Es también miembro del grupo de estudios e investigación, subjetividad, teoría, epistemología y metodología, fundado por el querido profesor cubano Fernando González Rey. Es investigador en 3 líneas de pensamiento: subjetividad, educación y salud, aprendizaje y desarrollo desde una perspectiva histórico-cultural de la subjetividad, y epistemología de la ciencia y producción del conocimiento. Fernando, es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Hubiera sido mucho mejor tenerte personalmente aquí en el Ecuador, mas de cualquier manera la tecnología nos permite que ese contacto se haga con la mejor calidad del mundo, aunque no estés aquí. Yo quería informar también que el título de la conferencia del profesor Fernando es Innovación Curricular y Universidad, desafíos y posibilidades desde una perspectiva de la subjetividad. Fernando, como hemos hecho con otras conferencias, hemos concedido aproximadamente 45 minutos de intervención para que tú puedas presentar las tesis fundamentales del tema que pretendes abordar, y después abrimos para 15 minutos, de tal manera que las personas que están en línea puedan hacer preguntas, comentarios, etc. Quiero agradecerte de antemano haber aceptado el convite que la investigación la universidad te hizo, y te paso la palabra. Un placer, amigo. Gracias, Roberto. Buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan en la sala virtual. Te saludo con mucha alegría. Es una pena no estar allá con ustedes. Claro que sí, Ecuador, un país que he conocido bastante. Bueno, yo soy colombiano, entonces la relación siempre Colombia-Ecuador ha sido fuerte, digamos, intensa. Agradezco muchísimo, Roberto, tu presentación. Agradezco mucho a Elis, que ha coordinado este evento internacional con magistralidad. Y en efecto, la tecnología nos permite un poco de esto que en efecto posibilita consolidar nuestros lazos latinoamericanos. Entonces, yo quería entonces comentar que iré 45 minutos. Correcto. Y después abriremos para un espacio de 15 minutos, entiendo yo, de debate, de diálogo, en este caso entre nosotros. Entonces, como ya Roberto me presentó, bueno, soy José Fernando, ¿no? Soy de la Universidad de Brasilia y he traído, cuando estaba haciendo las conversaciones con Elis, y agradezco mucho también a Roberto por haberme indicado para el evento. Buscábamos un tema que fuese pertinente, por supuesto, para el evento internacional, pero desde el cual aquí en la Universidad de Brasilia, y ya de una vez voy introduciendo aspectos importantes al grupo que pertenece, o que Roberto lo mencionó, que es el grupo de subjetividad, teoría, epistemología y metodología, que fue fundado por los profesores cubanos Fernando González Rey, que ha sido gran amigo de nosotros, nuestro maestro, también de Roberto, una relación histórica importante, y la profesora Albertina Millán Martínez. Fernando infelizmente fallecido hace 5 años, pero que ese grupo congrega a diferentes investigadores del Brasil
que trabajamos desde esta perspectiva de la subjetividad, en la cual inclusive Roberto tiene un protagonismo porque fue el fundador, junto con Fernando y Albertina, de una secuencia de simposios internacionales sobre subjetividad que hemos hecho, y ya vamos para el quinto simposio. Alguna parte de lo que yo hablaré aquí, algunos son libros de autoría propia, otros organizados y con demás colegas, donde nos hemos esforzado por pensar el tema de la universidad, de la innovación y de la subjetividad en estos tiempos. Yo quería mucho recomendar, colegas Elis, Roberto, este libro que hemos traducido al español, que el original estaba en portugués, que se llama Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método, y que, digamos, fue el último gran libro que Fernando en vida, junto con Albertina, escribieron juntos, y que es un resumen bien interesante, es un balance importante de la teoría de la subjetividad, desde la cual yo hablaré. La gente, los colegas hispanos nos reclamaban que como estaba en portugués, pues en efecto hemos hecho el esfuerzo de la traducción, y está la traducción, y recientemente hemos publicado los últimos tres libros. El primero, que Roberto es coorganizador también, de nuestro último simposio iberoamericano de la subjetividad, donde tocamos temas que yo voy aquí a mencionar, y recientemente acabamos de sacar la colectánea, la colección de 2 tomos de psicología escolar en América Latina, donde hay varios trabajos, tanto propios como de colegas, que abordarán este trabajo que estoy yo aquí presentándoles junto con otros artículos. Quienes necesiten, quieran, se sientan curiosos por tener más informaciones sobre teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa de González Rey, tenemos un website que se llama www.fernandogonzalezrey.com, donde tenemos el 95% del acervo producido por este autor, pero también por el grupo de investigación en subjetividad, del cual también Roberto hace parte, y donde hemos puesto a disposición de libre, digamos, completamente gratuita, artículos, libros y capítulos del libro que congregan un poco de lo que voy a hablar yo aquí a continuación. Bueno, cuando hablamos de perspectiva de la subjetividad, yo quería primero proponer aquí que implica hablar desde una unidad entre epistemología cualitativa, teoría de la subjetividad y metodología constructiva e interpretativa. ¿Qué es lo que quería decir González Rey cuando hablaba de subjetividad? Es justamente el estudio de los procesos que congregan la unidad entre lo simbólico y lo emocional, tanto en las personas, los individuos, como en los sistemas sociales en donde nosotros participamos. De esta manera, pues la subjetividad la entendemos como un sistema configuracional paradójico en movimiento. Y eso concretamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros hablamos, y voy a hablar aquí de la universidad y la innovación en la universidad, desde esta perspectiva, es porque articulamos la dimensión simbólica y emocional en las formas como comprendemos las producciones humanas en la universidad. ¿Qué quiere decir eso de forma más concreta, colegas? Quiere decir que cuando aprendemos subjetivamente, que no es todos los tipos de aprendizaje, sino un aprendizaje con una cualidad ontológica bien específica, es cuando aprendemos a partir de una experiencia que nos motiva, que nos emociona, que nos provoca y que nos implica de diversas maneras. El aprendizaje subjetivo que nosotros aquí defendemos necesariamente significa ser parte activa del proceso y no solamente
receptores pasivos, como yo lo voy a proponer ahorita críticamente. Creo que la universidad, una de las crisis es justamente que posiciona a buena parte de sus protagonistas como receptores pasivos. Cuando hablamos de aprendizaje subjetivo, estamos hablando de participación en espacios sociales subjetivamente configurados en donde hay favorecimiento de saltos cualitativos en el desarrollo de las personas. Entonces, concebimos el aprendizaje universitario y la experiencia universitaria en general como la posibilidad de personalizar los conocimientos y las experiencias de ese proceso, cuando somos capaces de generar alternativas de vida con un carácter autoral, cuando podemos utilizar inclusive la imaginación y somos recursivos dentro de los desafíos que aparecen en el proceso de aprendizaje, y cuando desarrollamos relaciones dialógicas y afectivas con colegas y docentes. Yo aclaro aquí que dialógico no quiere decir que todos estamos de acuerdo, que hay armonía completa y que es un consenso. La armonía no es justamente lo que caracteriza a los espacios ni universitarios ni de educación superior en general. Cuando hablamos de dialógicos es justamente un espacio lo suficientemente productivo e instigador para producciones humanas que no se limitan únicamente a la tarea, sino a una experiencia mucho más profunda en términos subjetivos. Cuando hablo de esta parte, digamos, de esa perspectiva que yo aquí estoy presentándoles, es necesario hablar inicialmente de tres principios epistemológicos que hacen parte de la epistemología cualitativa que creó el autor González Rey y su correspondencia con la metodología constructivo-interpretativa. Entonces son tres principios. Primero, reconocer que las experiencias en el mundo universitario tienen un carácter singular, y por ser singulares eso no significa que nos quedamos únicamente en el caso concreto, sino que también esos casos singulares nos permiten crear modelos teóricos que permiten posibilidades de significación que superan al caso en concreto y crea sistemas de conocimiento un poco más abarcantes. Pero también un segundo principio que está relacionado con el carácter constructivo e interpretativo del conocimiento, que implica esta inseparabilidad entre la teoría y la práctica, y entre justamente el campo, los resultados y las prácticas profesionales que hacemos. Y el tercer principio, que está vinculado a la investigación y la práctica profesional que hacemos nosotros como educadores, como investigadores, pero en nuestro grupo también hay administradores de empresas, hay gerentes de organizaciones, hay economistas, hay médicos. En la práctica que nosotros hacemos en particular, estimulamos mucho procesos de comunicación dialógica, que implican necesariamente construir instrumentos siempre que promueven el conflicto, la atención y la reflexividad en miras de la emergencia de las personas como sujeto y como agente de su experiencia. Entonces, el tema es que cuando entramos a hablar sobre la universidad, y con él dice, hablamos, bueno, habla sobre innovación en la universidad, no es posible entrar en el tema sin hacer una reflexión sobre lo que es la universidad hoy en día, y no solamente hablo de mi universidad, Universidad de Brasilia, sino el conocimiento acumulado de 22 años estudiando la universidad en diferentes espacios, en inclusive diferentes países, que nos lleva un poco a pensar que la universidad está pasando una profunda crisis. Nosotros somos una universidad pública, la Universidad de Brasilia, una de las primeras universidades del país en los rankings, y hemos tenido, aún siendo una universidad, digamos, con prestigio por ser una universidad federal de la capital del país, hemos tenido un descenso del 30% de la matrícula. Es decir, los estudiantes llegan estudiantes por cantidades, pero a lo largo de que va pasando el semestre, no sé si ocurre en las universidades de ustedes, pero estamos justamente haciendo un mapeo en otras universidades y hemos encontrado que los estudiantes empiezan a desaparecer de las clases. No fue culpa de la pandemia, pero la pandemia sí estimuló o provocó mucho más ese fenómeno en el que los estudiantes, el 30%, están ausentes, están evadidos de los espacios universitarios. Y obviamente uno tiene que hacer un examen de la universidad y ciertamente plantear que hay una crisis que no es de ahora, que no es solamente estimulada por la pandemia, que ha tenido en parte que ver con ese productismo irreflexivo
productivismo y reflexivo mis estudiantes aquí en la universidad, pero sé que también allá en Ecuador y en los diferentes países de colegas que están conectados tienen un exceso, una saturación que ni siquiera en mis épocas nosotros teníamos. Ellos ven hoy en día 9 materias, tienen 3 monitorías, hacen 1 o 2 prácticas, voluntariado. Si ustedes le suman eso a que tienen que tener 1, 2, 3, 5 novios, amigos con beneficios, como sea, pero tienen que atender situaciones familiares, situaciones inclusive derivadas de la pandemia, nos encontramos que hay la universidad hoy en día, sin importar si es pública o privada, se identificó con un modelo de desarrollo productivista que está causando algunas situaciones que voy a comentar más adelante con alta competitividad e individualismo. Nosotros los profesores somos muy contradictorios, ¿no? Cuando estimulamos a los estudiantes a que sean colectivos, comunitarios, el aprendizaje social y todo lo demás, pero las notas son individuales, pero los sistemas de evaluación están vinculados siempre al individuo de forma dominante. Por supuesto que hay colegas que hacen de otra manera este tipo de sistemas evaluativos, pero la universidad en su crisis, sin duda alguna, pienso yo que ha sido una máquina racional e insensible. La propia pandemia nos mostró la insensibilidad de la universidad. Cuando nosotros entramos en pandemia, pues todos entramos en el planeta en pandemia. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en las primeras semanas y primeros meses? Sin ningún tipo de preparación, todo el sistema pasa a un nivel, a una modalidad virtual. Los profesores ni estábamos preparados inclusive. Y después que se acaba la pandemia, se declara la extinción de la pandemia o su reducción, pasamos nuevamente a la modalidad presencial sin ningún tipo de consideración sobre los procesos de transición entre un momento y otro. Eso marca justamente como una visión completamente no solamente poco planeada, sino poco considerada por las consecuencias que trajo inclusive ese tipo de cambios sin ningún tipo de nivel de transición. Y en la universidad, parte de la crisis tiene que ver con el desvanecimiento, la evaporación de valores como el reconocimiento, la solidaridad y los procesos de la espiritualidad, que para la universidad es algo como terrible. Ya lo voy a hablar un poco más adelante sobre ese tema. Hay una también parte de la crisis, es esa sacralización de lo intelectual, de lo cognitivo, que la universidad desafortunadamente no ha podido quitarse de encima, ¿no? Y hay una demonización, una persecución del placer, de la sociabilidad, de la afectividad. A mí me da mucha risa. Yo he sido vicerrector universitario, he sido vicerrector de investigaciones, director de unidad de relaciones internacionales, decano de la Facultad de Psicología, coordinador de procesos de psicología y demás. A mí colegas, sinceramente, me espanta cuando otros colegas míos que estudiaron conmigo en los 90, hace 25 años, inclusive más, y critican a los estudiantes por esta cuestión de querer utilizar el espacio universitario para más allá de los asuntos que están vinculados con las prácticas de enseñanza, llámese clases, laboratorios, etcétera. Y yo les digo, pero tenemos que un poco dejar nuestra hipocresía porque nuestra juventud articulaba de una forma muy intensa la dimensión del placer, de la sociabilidad, de los amigos, de las primeras relaciones afectuosas para mucha gente, inclusive para muchos, de la emergencia de las identidades sexuales, algunas veces alternativas frente a sus familias y los sistemas sociales dominantes. Y es curioso que ahorita que nos volvimos entonces profesores o que hemos sido directores o decanos o hasta rectores, pues entonces tenemos un moralismo y una hipocresía enorme para juzgar los sistemas sociales que en mi universidad, pero en buena parte de las universidades, todas las actividades de integración, de fiestas, de bienvenida, en mi país se llama bienvenida de primíparos, en Brasil se llama las caloradas, que son los caloros que llegan por primera vez a la universidad, están completamente sancionadas, lo que reivindica este proyecto ilustrado, que no tiene ninguna cuestión de ilustración, de estar específicamente centrados en las dimensiones cognitivas, intelectuales, en detrimento de los otros procesos que a veces vinculan más inclusive a esta juventud contemporánea que solamente ir concretamente. Con la supuesto, la preocupación que tenemos siempre, yo creo que ustedes lo han percibido en sus espacios universitarios, de una ausencia de ciudadanía entre los proyectos de formación. Fíjense que nosotros hablamos mucho de la pandemia durante la pandemia y es un tema que no volvimos a tocar, pero como soy psicólogo del desarrollo, debo mencionar necesariamente
que uno nunca puede simplemente experimentar una sin necesariamente hacer una reflexión y hacer una evaluación de los laterales ni deseados ni racionalmente expresivos en nosotros, ¿no? Yo pienso que la pandemia no nos ha todavía pasado. Hay un atravesamiento implícito y silencioso. Hay algunos síntomas que nosotros podemos ver de efectos colaterales de la pandemia, pero pienso que nos falta mucho más, sin duda, tener mucho más cuidado con los efectos. Fueron bien importantes en el cálculo de la pandemia tendrá efectos colaterales en las primeras 3 y 4 décadas posteriores. Entonces, apenas estamos pasando los primeros años, 2 años quizá después de la pandemia, 1 año y medio, y nosotros no sabemos, y es importante ponerle cuidado, inclusive alrededor de estos aspectos que ya se habían producido obviamente en nuestro sistema de relaciones, pero que ha habido una intensificación inclusive con la pandemia. Recuerden que muchos de nosotros pensábamos que la pandemia nos iba a mostrar un lado más bondadoso, de la humanidad. Yo pienso que sí hubo, claro, espacios y prácticas y experiencias personales, inclusive colectivas, que mostraron eso, pero también nos mostró ese lado también dominantemente, digamos, destructivo de muchos procesos que están mencionados de una forma muy básica aquí, ¿no? El exceso de individualismo, la desterritorialización del mundo. Pienso que cuando nos quedamos sin sistemas sociales, en efecto, fuimos conscientes de la gravedad que implicaba quedarnos sin recursos que nos permitían tramitar ese malestar subjetivo que estaba en intensificación. La pandemia aceleró o intensificó un poco más eso. Yo no creo que lo causó. Las soledades con desamparo, estos aspectos que estoy diciendo yo son aspectos que hacen parte de la investigación que realizamos con varios colegas de varios países y varias universidades. La hipertecnologización en las emociones, inclusive, no estoy aquí demonizando, ustedes van a ver que no tengo una posición de demonizar la tecnología y los sistemas tecnológicos sociales que se movilizan, por supuesto, a través de las redes sociales, etcétera, pero si en efecto si hay un carácter allí que hay que revisar alrededor del malestar que ha producido, que no es causante, por supuesto, no es causa de la tecnología propiamente dicha, la industrialización de la universidad y el arcaísmo en la producción de conocimiento. Es decir, lo que estoy sugiriendo con eso es que la universidad, excepto casos muy específicos, se ha quedado relegada a un papel completamente secundario en el proceso de producción de conocimiento. Entonces, la pandemia lo que hizo fue aumentar la imaginarización de la vida. Yo escucho, este semestre, fíjense ustedes, tuve una clase con estudiantes de diferentes carreras. Yo doy una materia que se llama Fundamentos del Desarrollo y el Aprendizaje y lo doy para ingenieros, artistas, médicos, biólogas, químicas, etcétera. Y hubo 3 personas con ideación suicida en una misma clase. Es decir, de un grupo de 35, de 30 personas, el 10% me expresó a mí que yo supe que necesitaban ayuda porque estaban con ideación suicida y sin mencionar otros familiares que ellos comentaron. Claro, como es una clase la mía, dado por un psicólogo y estimulo mucho a que ellos puedan expresarse y hablar, ese tipo de experiencias llegan más favorablemente a esta clase a lo que en comparación con cálculo uno, que seguramente no habrá la posibilidad dialógica para poder expresar ese tipo de asuntos. Entonces, esta dimensión del pesimismo extremo, esta sensación, digamos, de que las cosas están muy mal, que van muy mal, es algo que se ha producido subjetivamente en las universidades. Y nosotros teníamos cuando empezamos la pandemia, y fíjense ustedes que a la pandemia en parte le debemos que yo pueda estar con ustedes hoy, porque seguramente si no hubiera pasado la pandemia, pues yo tendría que haber participado presencialmente o quizá la participación no hubiera sido tan viable. Pero fíjense que teníamos el mito del trabajo en casa feliz, ¿no? Como que iba a ser tan fácil y todo eso. Y fíjense que ustedes ven aquí, está en mi sitio de trabajo, que están los cuentos de mis hijas y todo lo demás. Pero fíjense una cosa interesante y es que, en efecto, la pandemia lo que nos mostró es que es más complejo el asunto de lo que uno quisiera pensar. Esa es una imagen típica de todas nuestras familias, principalmente los que teníamos niños pequeños. Yo tenía inclusive una bebé recién nacida. En efecto, era coordinar una facultad de psicología con la bebé aquí en mis brazos y bueno, driblar como seguramente ustedes tuvieron que driblar con situaciones muy complicadas. Pues parte de lo que estoy aquí diciendo implica que
Lo que me interesa no es solamente ver el carácter negativo, sino los desafíos que tenemos por delante pensando en la innovación en la universidad desde esta perspectiva que yo defiendo. Y entonces voy a entrar mucho más en materia ahorita, y es que el primer desafío es cuáles son, digamos, los elementos que nosotros hemos identificado en nuestra investigación de varios años y alrededor de cómo nosotros podríamos, en efecto, estimular procesos, políticas y prácticas concretas para la innovación en la universidad. El primero es, obviamente, asumir el aprendizaje como proceso subjetivo. ¿Y eso qué significa? Significa ser creativos para reconfigurar el lugar que nosotros asumimos como docentes y el lugar que asumen y les damos también a los estudiantes. Hoy en día a mí me preocupa muchísimo y les digo colegas con bastante, cada vez más preocupación, el aburrimiento, el tedio que están produciendo los estudiantes alrededor de la experiencia universitaria. Claro, la universidad no la tiene fácil porque hay una serie de otro tipo de espacios sociales que están compitiendo hoy con ella, ¿no? En otrora, cuando nosotros nos formábamos, inclusive en los años 90, más atrás, quien era profesional tenía una serie de ventajas competitivas y no había youtubers, ni instagramers, ni todo este otro tipo digamos, espacios sociales que le permiten a un estudiante, a un joven de 17, 18 años en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Ecuador, repensar cuáles son sus posibilidades concretas alrededor del proyecto universitario. Yo les digo con preocupación, yo percibo mucho tedio en muchos estudiantes universitarios y a veces los profesores nos defendemos y decimos que nosotros no estamos para divertir a los estudiantes. Claro que no estamos para divertir a los estudiantes, pero tampoco significa que la universidad se deba volver una experiencia de aprendizaje tediosa o llena, digamos, de amargura o inclusive a veces con sufrimiento subjetivo extremo. Entonces eso implica pensar en otra forma, otro lugar que nosotros vamos a ocupar como docentes y que distintos autores, y yo no lo voy a repetir, pero todos, Paulo Freire, hasta el propio Piaget, que era para mí un psicólogo del desarrollo muy flojo, pero un tremendo pensador sobre la educación, pensaba inclusive que en la función del docente jamás sería de transmisión del contenido, eso lo dijo Piaget hace 80, 90 años, pero sí vinculado necesariamente a la posibilidad, como también Vygotsky, en otra perspectiva, de estimular, de provocar y de ponerle una situación de conflicto. Ellos lo hablaban mucho más a nivel del aprendizaje, por supuesto, a los estudiantes, en vez de ser, por supuesto, simples transmisores de contenidos y estas cosas. Implica revitalizar la concepción que tenemos de conocimiento y los procesos de la producción que conllevan a él. Yo diría, yo le digo a mis estudiantes, colegas, y cuando he sido decano, les digo que con humor, ¿no? Que si yo tuviera suficiente poder, eliminaría buena parte de las clases, de las materias que tenemos hoy en día. Un estudiante en Brasil hoy, y lo hablo de psicología, pero puede que haya facultades que tengan más materias, ve en promedio entre 60 y 85 materias a lo largo de 4 a 5 años más o menos. Es un exceso de escolarización y yo diría, reduciría bastante prácticas de enseñanza, muchas de las cuales inclusive no se requiere un profesor. Y al respecto yo voy a ser crítico inclusive con nuestro papel docente. Hace un par de meses tuvimos una situación muy grave, yo hago parte por ser de la parte de administración, nos reunimos todas las personas que coordinamos las facultades y un grave problema que se expresaba en la universidad era alrededor de que los estudiantes están resolviendo los exámenes, las pruebas, los trabajos, las presentaciones utilizando inteligencia artificial y era un grave problema, claro, para la universidad, porque como la pregunta, imagínense, de los docentes era, ¿cómo vamos a disciplinar ese asunto? ¿Qué tipo de castigos vamos a poner? Y yo decía, pero colegas, con todo respeto, si nosotros ponemos una evaluación que pueda ser resuelta por la inteligencia artificial, para mí el estudiante está correcto, los equivocados somos nosotros. Es decir, ¿cuál es el tipo de prueba que nosotros le ponemos a un estudiante para acompañar su proceso de aprendizaje y desarrollo que la inteligencia artificial puede resolver? Entonces yo pienso que ahí nos toca ser más críticos con nosotros y dejar de criminalizar prácticas que, claro, los estudiantes son hábiles
para poder, en este caso, plantear una salida fácil, tener más tiempo de pronto para descansar, para dormir, para tener novio, para tener novia, lo que sea. Pero lo cierto es que si yo le pongo una evaluación que la pueda resolver un sistema de comunicación e inteligencia artificial, el problema realmente es mío como profesor, que le planteo al estudiante un sistema de evaluación que no lo, digamos, que no lo desafía como persona y como inteligencia humana. Por eso es que yo digo que hay que disminuir la escolarización y fomentar la creación de propuestas, de proyectos de investigación, de más recursos para la investigación, mucho menos necesariamente para las enseñanzas tradicionales, que inclusive los alumnos puedan tener mucha más autonomía en su trayectoria universitaria. Los estudiantes tienen un nivel de flexibilidad en las universidades que yo conozco por lo menos, que está restringida entre el 8 y el 10%. Es decir, el 90% del currículo de todos los estudiantes, por lo menos de las facultades que yo conozco, necesariamente son obligatorias. Es decir, las materias son obligatorias. Las materias son obligatorias en el 90% de los casos. Un nivel de electividad que es específicamente muy bajo. Eso hace que, en efecto, el estudiante prácticamente como que entre a la universidad en un rodadero y ya está definido cuál es su trayectoria, como si hubiese una ideología universitaria de base. Yo quería preguntar, creo que hay un micrófono que está encendido, ¿cierto? Sí, la doctora Ayita, por favor, si nos puede ayudar con el micrófono. Gracias, gracias. No, porque después vamos a hablar y conversar en un momentito. Entonces, cuando hablo justamente de autonomía, también hablo de flexibilizar los tiempos del pregrado y la coterminalidad con el posgrado. Hay una discusión fuerte en las universidades de si 5 años, que es un parámetro que en América Latina tenemos establecido para la mayoría de carreras, dependiendo del área, si es correcto, si debe disminuirse, si debe aumentarse. Yo pienso que tenemos que pensar con mucha más creatividad en ese asunto y que eso está relacionado inclusive con el segundo desafío, que está relacionado con las formas de subjetividad social que podemos promover en la universidad. En nuestra investigación, donde hemos trabajado con muchos estudiantes, inclusive con grave sufrimiento psíquico, hemos necesariamente creado prácticas políticas, acciones que favorezcan la creación de vínculos genuinos. Buena parte de los estudiantes cuando entran a la universidad también quieren construir un lugar de pertenencia y en eso los diferentes grupos de investigación, de estudio, laboratorios, e inclusive aquí en Brasil es muy fuerte las militancias sociales, las militancias vinculadas a diferentes cuestiones de raza, de género, de igualdad social, de diversidad sexual han tenido un papel importante y me parece que es por esa vía que hay una cuestión interesante a nivel de los procesos identificatorios en la universidad y con espacios de socialización extracurriculares. Yo aquí estoy mostrando unas fotos de momentos que hemos tenido en las universidades y donde en efecto es posible, digamos, volver a la universidad o que ya pueda constituirse como un espacio no solamente de la enseñanza, porque ese es el peligro que yo estoy avisorando, colegas, y es que las universidades se vuelvan centros universitarios y esas otras funciones estén olvidadas. Yo pienso que hay que recuperar la función psicosocial que tiene la universidad y no sé si es recuperarla o crearla o generarla. Yo la percibí, yo la viví en mi experiencia universitaria. Había una función psicosocial donde habían rituales de inicio, de despedida, de reconocimiento, de procesos dialógicos. Dialógicos significa tensiones, situaciones complicadas, por supuesto, que permitan tramitar los conflictos que un joven universitario también enfrenta. El desafío 3 está relacionado con los dos anteriores y es el tema de la salud en la comunidad universitaria, colegas. Una universidad para mí innovadora es la que encara el problema de la salud y muy recientemente ustedes han visto la OMS que han dicho que las nuevas pandemias que tendremos a partir del 2050 no serán por virus, por cuestiones necesariamente vinculadas a cuestiones de la salud física, sino a cuestiones de la salud mental. Ya tenemos, de hecho, he puesto aquí una síntesis de una caracterización que hemos hecho en diferentes universidades
de cuáles son los aspectos principales en donde los estudiantes se quiebran. Fíjense que no es la dimensión de la salud física lo que únicamente está afectando. Claro, la mayoría de la población universitaria, no toda, pero la mayoría es muy joven y la salud física no se resiente, pero sí aspectos que están vinculados con ansiedad, pánico, depresión, situaciones diferenciales en el desarrollo que también causan mucho sufrimiento, como el TDAH, como inclusive trastorno espectro autista, muchas prácticas de suicidio y conductas autolesivas o intentos de suicidio, bullying, ciberbullying, trastornos de alimentación y consumo de sustancias. Una situación que es agravante y es que aquí en Brasil nos hemos esforzado por ver ese tipo de temas de la salud mental atravesados por dimensiones subjetivamente configuradas como la raza, el género, la clase social, el acceso a derechos y la sexualidad, las identidades. Brasil, por ser uno de los países, ustedes saben bien, los historiadores de la raza dicen que Brasil es no solamente de los países más racistas, sino más excluyentes y donde más problemas ha habido para un favorecimiento de acceso a derechos fundamentales de la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos justamente de la salud mental comunitaria, universitaria, tenemos que superar la visión darwiniana que nos gobierna, ¿no? Es muy común que nosotros profesores tenemos una práctica y es compararnos a nosotros con ellos. Entonces, un estudiante llega, está en una situación, digamos, no, Juliana tiene una depresión o está en una situación de pánico y no puede salir de la casa. Y nosotros hacemos como docentes a veces aseveraciones como, mire, cuando yo tenía la edad de ella, 20 años, yo ya era papá, yo ya tenía 3 empleos, ya había hecho mi carrera, tenía 2 empresas. Y ese tipo, digamos, de brecha generacional que también hacen los jóvenes con nosotros los más, digamos, maduros, eh, cuando nos critican, por ejemplo, que no manejamos tecnologías y etcétera, ese tipo de brechas generacionales no favorece necesariamente el que nosotros podamos poner cuidado y revisar la forma singular como se está expresando la salud mental universitaria, principalmente en jóvenes, pero no únicamente en jóvenes. En este momento les puedo decir que en mi universidad el 30% de la planta de docentes y servidores técnicos, yo soy de la universidad pública, están en una situación de salud, sea física o sea mental. 30%, es decir, la tercera parte prácticamente de toda la universidad en su planta, estoy hablando de trabajadores, tiene afectaciones serias que le impiden continuar con su trabajo. Eso también se repite en otras instituciones, creo que puede ser parecido en donde ustedes trabajan. Hay que necesariamente revisar un proyecto innovador de universidad. Implica revisar la calidad de las relaciones humanas, ¿no? Hay exceso de autoritarismo, acoso y abuso de poder entre colegas, jefes o inclusive en la relación docente-estudiante. Pero esta relación no es unilateral porque los estudiantes, ahora sobre el tema, los estudiantes, por ejemplo, a veces aquí en Brasil han hecho y han utilizado las prácticas y las leyes que se han establecido para su propia protección, a veces en contra de profesores. Es decir, yo no estoy aquí demonizando a los profesores, sino que en general en las relaciones de la universidad hay una dimensión que hay que revisar sobre las relaciones humanas y esta relación docente-estudiante en nuestras investigaciones hemos sin duda que es la favorecedora del desarrollo de Latinoamérica con del 275% en las tentativas de suicidio. Entonces parece que no es solamente una percepción. Este desafío también implica revisar, un nuevo desafío, la forma como nosotros hacemos de la universidad un verdadero espacio de inclusión e integración universitaria, pero algo que sea verdadero, porque que permitir políticas que les permitan el ingreso no es necesariamente hacer la tarea completa, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos una población en la universidad, pero ustedes también con desarrollo diferencial, con movilidad reducida inclusive y sensorialidades diferenciadas, personas con situaciones sociales diversas. Tenemos en las universidades públicas en Brasil y también en las privadas muchas personas con escasos recursos y inclusive con personas que están en desventaja histórica por cuestiones de racialidad y personas de comunidad LGBT que IAP+, y yo digo con
con alegría que esta semana se aprobó en mi universidad, en la Universidad de Brasilia, por primera vez una política que permite cuotas de ingreso favorecido a personas de comunidad trans. Es decir, estamos hablando de que esa es una tarea que estamos apenas generando, pero que me parece interesante eso que está allí puesto, porque hoy en día el tener un hijo, un familiar con trastorno espectro autista no es una situación completamente atípica. Muy por el contrario, se supone que el 8% de la población puede estar quizá identificada dentro de esta categoría. El cuarto desafío es estimular el aprendizaje y ya con esto ya voy caminando para el final, para que abramos preguntas y comentarios. Estimular el aprendizaje apoyado en las TICs y en la inteligencia artificial. Y aquí me voy a referir a un hecho histórico. Las personas que son más jovencitas, que seguramente no han nacido en esa época, no recordarán, pero los que somos más viejos nos acordamos que en los años 90, Deep Blue, que fue un computador hecho por la IBM, desafió al campeón mundial de ajedrez, que en ese momento era Garry Kasparov, que ruso, pues el tipo más, digamos, capaz en ese momento, eran años 95, 96, 97, a una partida de ajedrez. Y por supuesto, creció mucho la expectativa, ¿no? Porque en el auge de la inteligencia artificial de ese momento, pues ganarle a un genio, digámoslo así, el ajedrez, era un asunto que era prácticamente inviable. Pues los que conocen la historia saben quién ganó, ¿no? Pues efectivamente ganó Deep Blue, el computador, porque era capaz de procesar millones de movimientos por segundo, algo que en su momento Kasparov, mismo siendo el genio que fue en ese entonces, no podía procesar en esa, digamos, en esa dimensión del tiempo tan corta. Esto nos planteó una herida narcisística fuerte a los sistemas de universidad, de aprendizaje, de desarrollo, porque la pregunta que sigue quedando aquí en nuestra presentación y nuestro debate es qué es lo específicamente humano entonces, porque el procesamiento de la información, el aprendizaje cognitivo no lo es, la construcción de estrategias no lo es. Estoy hablando de los años 90. Hoy en día los sistemas de inteligencia artificial no son los de los años 90 de hace 30 años, son sistemas mucho más sofisticados que inclusive tienen la posibilidad de no solamente identificar problemas, sino de autorrepararse, algo que se consideraba en los años 90 como imposible porque era considerado algo específicamente de la subjetividad humana. Pero cuando hablo de tecnología, yo no tengo una apología ni una demonización sobre la tecnología. Yo como investigador del tema, puedo decir que la tecnología tiene por lo menos esos cuatro planos, ¿no? El plano epistemológico, que crea artefactos y procesos de innovación y conocimiento, el plano ontológico, que es productor de realidades, el plano estético, que implica una experiencia sensible, y el plano ético-político, que es muy importante en cuanto que el sistema de las tecnologías es un sistema sociocultural que genera formas de performatividad. Y la pregunta que uno siempre se hace en este tipo de discusiones, que es muy polémico, y los docentes son muy reticentes a hacer esa discusión, inclusive alrededor de la cuarta revolución industrial y etcétera, y es si la tecnología, la inteligencia artificial, pues va a desplazar, obviamente, la mano de obra humana, la capacidad humana. Yo pienso que si nosotros no entramos en los desafíos de la innovación, estos que estoy proponiendo y otros más, yo pienso que en efecto va a haber un nivel de desplazamiento y eso históricamente se ha mostrado. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que si un profesor sigue haciendo sus clases y su práctica docente como lo haría un sistema, digamos, de transmisión de informaciones, yo pienso que ya no tiene un espacio, se ha acabado el espacio de trabajo para ese tipo de prácticas. No que el conocimiento, el contenido no sea importante, es que hay sistemas inteligentes hoy y los estudiantes, esto que les estoy diciendo aquí obedece también a una investigación hecha con estudiantes que pasaron la pandemia en la virtualidad con nosotros. Y decían, las clases de ustedes, nosotros profesores, eran pésimas, excepto profesores que se dedicaron mucho a aprender, que hicieron algunos ejercicios de innovación. La mayoría era mejor ver yo un video de YouTube o algunas cuestiones de contenido que estaban muy bien hechas a ver una clase que era realmente muy complicada. Entonces, en esta cuestión de la tecnología, yo diría que habría que superar la dicotomía entre inteligencias humanas y artificiales, pensar el uso de la tecnología en una trama
que favorezca, claro, aprendizajes autorales, propositivos y subjetivamente configurados, y generar espacios para que el uso de la tecnología no solamente sea un servomecanismo. ¿Qué es un servomecanismo? Pues uno pasa el Instagram, el WhatsApp, uno, digamos, hace un tipo de uso, digamos, de la tecnología, que es un uso repetitivo, cíclico, que tiene un nivel seguramente de no, es un placebo, es seguramente algo que nos disminuye la atención del día, pero que no necesariamente va más allá de lo que podríamos hacer en los sistemas actuales. Un quinto desafío, ya voy terminando, la relación universidad-trabajo. Nosotros en la universidad nos hemos vuelto, digamos, o siempre hemos mantenido la idea de que nosotros los formamos, pero que en el mundo del trabajo, digamos que no hay una implicación de responsabilidad que tenemos. Yo pienso que es todo lo contrario. Y los institutos tecnológicos en todos los países, porque yo sé que en Ecuador no es una excepción, han tenido mejores propuestas curriculares que integran a los estudiantes de primer semestre en prácticas curriculares formales inclusive, pero ya en el trabajo de campo, que les permite al estudiante una vinculación entre lo que van aprendiendo en la universidad y, por supuesto, los espacios donde ellos van conquistando algunas posibilidades en la vida del trabajo. Un sexto desafío es la universidad, preocupantemente como una universidad no productora de conocimiento. Hay excepciones, por supuesto. Buena parte de las universidades federales en Brasil, aquí, por ejemplo, atendieron la pandemia, algunas de ellas inclusive fabricando o produciendo vacunas originales, obviamente con conexiones con otros laboratorios propios e internacionales, pero quiere decir solamente lo de la pandemia nos mostró que la universidad sí puede tener un papel relevante, pero hay muchas y la mayoría que no lo tuvieron. Entonces la relevancia de la universidad hoy está cuestionada y no es un cuestionamiento solamente digamos, periodístico, es un cuestionamiento de los estudiantes. Del 30% de la matrícula se ha reducido. Eso es un indicador que nos va alertando sobre varias cosas. Es decir, tendríamos que pasar de la universidad reproductora a la creadora o fomentadora de procesos de conocimiento con impacto social y vinculadas a las nuevas agendas del desarrollo humano, agendas vinculadas a medio ambiente. En este momento, en mi ciudad de origen, que es Cali, Colombia, se está haciendo el COP16, que es justamente una gran conferencia sobre cómo vamos a pensar estos asuntos del bienestar y la salud mental, la sostenibilidad, las economías circulares, la desigualdad sistémica, que sin duda alguna plantea otros universos en ese sentido. Y por último, ya para terminar, pienso que hay un desafío en el desarrollo espiritual. La universidad, como se cree la detentora de la ciencia, digamos, moderna, no ha entrado todavía en este asunto que Arturo Fregoso, que fue un antropólogo que conocí, muy interesante, mexicano ya fallecido, decía que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. La ciencia nos ha hecho creer que todo lo humano tiene propósitos claros y precisos. En ese sentido, la ciencia intenta ocupar el vacío psicológico que dejó la caída del espíritu religioso. Y yo pienso que a la universidad le falta mucho de la cuestión de la espiritualidad. No es necesariamente vinculado a una dimensión religiosa, pero en efecto sí hay que superar la dicotomía ciencia y espiritualidad, porque les quiero decir que buena parte de las personas que he atendido como psicólogo clínico, que se quebraron la pandemia en salud mental, no sé si alguno de ustedes o familiares tuvieron depresión, síndrome de pánico, situaciones muy delicadas, pero buena parte de esas personas encontraron más apoyo en prácticas y en sistemas vinculados a cierta forma de espiritualidad, no necesariamente religiosa. Muchas espiritualidades son seculares y no en la ciencia moderna representada en la psicoterapia o la psiquiatría o en los sistemas que la universidad defiende. Yo no estoy aquí haciendo un asunto de separación, sino de poder superar esa dicotomía. Y yo solamente termino con un ejemplo. Aquí en Brasil, el SUS, que es el Sistema Único de Salud, es un sistema integrado, tiene prácticas integrativas de salud. Nosotros ya lo hemos hecho en la universidad. Es decir, en prácticas integradas significa que el sistema biomédico que los críticos tanto señalan y acusan, junto con prácticas contemporáneas, con yoga, con reiki, con tai chi y otro tipo de prácticas, yo les quiero decir que lo que más nos funcionó en la pandemia, en situaciones de alta depresión con estudiantes, nosotros hicimos un programa de salud mental en la pandemia y que es un asunto que también es innovador,
no fue necesariamente la psicoterapia, aunque también la hacíamos, sino la yoga. El yoga fue muy importante para que las personas pudiesen tramitar este momento tan difícil. Entonces, si el sistema de salud pública brasileño ha podido hacer prácticas integrativas, pienso que allí tenemos una cuestión, por lo menos un ejemplo interesante de que se puede lograr ese tipo de integraciones, colegas. Bueno, quedo a disposición de ustedes, él y Roberto, y de las personas que aquí nos están acompañando. Muchas gracias. Este es mi equipo de trabajo. Son jóvenes, chicos y chicas que siempre trabajan conmigo y que son muy capaces. Muchas gracias.